Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Alabado seas, Espíritu de Dios, oh glorioso y bello Espíritu Santo, que de lo alto has venido para conducir al hombre a la verdad, para llevarlo por el verdadero camino, para que llegue hasta el final del destino. Tú, hermoso Espíritu de Dios, que eres el verdadero Maestro, tú que eres el verdadero profeta, tú que eres el Santo de los santos, tú, la luz que brilla y que ha brillado en toda la oscuridad venciéndola. Tú que creaste, revoloteándote, creaste toda la orden de nuestro Dios. En esta noche una vez más, Espíritu Santo, pedimos tu presencia sobre nosotros. Báñanos con tu presencia, úngenos interiormente, renuévanos interiormente, Espíritu Santo, y danos dominio en nuestra mente, danos dominio en nuestros labios y dominio en nuestro cuerpo, para que así todo lo que pensemos, todo lo que meditemos, todas las intenciones de nuestro corazón, todas nuestras palabras y todos nuestros actos puedan agradar a Dios. Condúcenos, Espíritu Santo, en el buen caminar, a obrar según la obra misericordiosa de Dios. Condúcenos, Espíritu Santo, a vivir en ti. Condúcenos, Espíritu Santo, en poder. Hoy en este estudio de la palabra encontrar el discernimiento, encontrar allí la enseñanza. Permítenos comprender, permítenos entender de tu palabra. Ilumínanos, santifícanos, renuévanos. Y que al escuchar esta santa palabra, cada persona, Espíritu de Dios, encuentre fuerza, que sean avivados, que encuentren el camino, que se derrumban pensamientos de suicidio, que se puedan derrumbar pensamientos de aborto, que se puedan derrumbar pensamientos de maldad, de odio, de venganza, y que lleguen, Espíritu de Dios, por la proclamación de la palabra, la tranquilidad a los corazones, el buen deseo a los corazones, que llegue la fortaleza interior, la fuerza interior, y que cada uno así, hermoso Espíritu de Dios, quienes vayan llegando, que quienes se vayan disponiendo, puedan recibir de esas gloriosas y bellas bendiciones que de lo alto de Dios recibimos por la fe, por misericordia de Dios, por su grandeza, que ha decidido dar a su pueblo y a sus hijos, para que se anuncie la verdad, para que el pueblo sea fortalecido, para que sus lámparas estén llenas, para que puedan dar frutos en abundancia, para que los sarmientos den abundantes frutos, para que seamos la sal y la luz de la tierra. Bendito Espíritu de Dios, aquí estamos. Tómanos, llévanos, úngenos, protégenos y obra una vez más esta noche en cada uno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria
gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a entrar al capítulo número 5. Bueno, el capítulo número 5. Buenas noches, doña Rosa. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Pina Henao y a Lucelena Cadavid. Sean bienvenidos a este estudio de la palabra. Esperemos que la palabra sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Nos ubicamos en el libro del Éxodo, en el capítulo número 5, que dice así. Después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre mi fiesta en el desierto. Respondió el faraón: ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a los israelitas? Ni reconozco al Señor, ni dejaré marchar a los israelitas. Ese es el corazón de la soberbia. Ese es el corazón del que se cree estar por encima de Dios. Ese podríamos decir que es el sello del anticristo de los antiguos tiempos. Y es lo que va a venir ahora. Ahí es donde vamos a identificar. Buenas noches. Tienen el sello del anticristo. Ya la palabra de Dios en Juan nos decía que los anticristos son todos aquellos que se van a oponer a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos, ojo, no son aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice que son ateos y no creen en ningún tipo de deidad, no creen en ningún tipo de Dios. No. Estos anticristos estamos hablando que ellos sí tienen conciencia de que Jesús sí estuvo en la tierra, de esa realidad. Muchos de estos ateos pues luchan entre algunos decir que en realidad nuestro Señor Jesucristo no estuvo, otros que sí estuvo, pero no es ningún Dios, simplemente fue una persona que hizo una buena obra, así como Gandhi. Entonces, no, los del anticristo son que reconociendo quién es nuestro Señor Jesucristo, lo van a negar plenamente para darle autoridad como Mesías a otro. Y entonces en soberbia van a entrar contra Dios. Y esa será una de las señales. ¿Ya? Esos que se levantan en soberbio contra Dios. ¿Ya? Como por ahí hay algunos que se hacen llamar judíos y se levantan en soberbia contra el nombre de Jesús. Recuerdo que ahí había hace poquito un amigo que él no es ni judío. Es como que entró a alguna de esas sectas judías y yo coloqué algo de nuestro Señor Jesucristo y andaba diciendo que ese se dirigió despectivamente diciendo que ese no era ningún Dios,
que eso fue que los romanos levantaron a ese hombre como Dios, pero no es ningún Dios. Y ese tipo de blasfemia, ese tipo de palabra, ¿sí? En esos términos, ¿sí? En esa arrogancia, en esa arrogancia, en esa prepotencia, ¿sí? Ahí va a estar señalizado, ahí van a estar señalizados todos los que serán aliados del anticristo. Y hay parte allí, no lo reconocerán, sabiendo y teniendo plena conciencia que estuvo de todas las obras que hizo, lo van a negar. Entonces dirán igual que este hombre, que este faraón, ¿y quién es ese? Para mí no es ningún Dios. Para mí el Dios está. Pero hay de aquellos que se levante contra el Señor, porque para ellos no solo el juicio, sino lo que van a vivir. Entonces le dice, no reconozco al Señor ni dejaré marchar al israelita, esa soberbia. Recuerden que una de las cosas que hizo descender a Satanás y a todos los aliados fue que la soberbia. Por eso si hay algo que debemos nosotros cultivar es la humildad, porque la humildad es contraria a la soberbia. ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La humildad. Entonces, practicar la humildad para vencer la soberbia. Porque de la soberbia son aquellos que se rebelan. La soberbia siempre llega a cometer actos que a veces, muchas veces, se arrepienten. Hace que se nuble la mente, la razón, el corazón. Pero eso tienen que tener mucho cuidado con la soberbia. Y lo contrario a la soberbia, cuando en nuestra vida, por alguna u otra razón, entra la soberbia, ¿qué tenemos que hacer? La humildad, practicar con la humildad. Entonces dice, ellos replicaron, o sea, Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Tenemos que hacer un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario nos herirá con peste o espada. El rey de Egipto les dijo, ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, alborotan al pueblo en su trabajo? Vuelvan a transportar sus cargas. Y añadió, ya son más numerosos que los naturales del país y ustedes quieren que dejen de transportar cargas. El mismo día el faraón dio órdenes a los capataces y a los inspectores. No sigan entregando paja para fabricar adobes a esta gente como hacían antes. Que vayan ellos a buscarse la paja, pero exíjanle la misma cantidad de adobes que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos flojos y por eso andan gritando, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Usted mira cómo se reafirma la soberbia y la arrogancia. Cómo se reafirma la soberbia y la arrogancia, que lo que hace es empobrecer la vida de un ser humano. Lo que hace es amargar la vida del ser humano. Eso es, tener un corazón amargado es de lo peor que puede existir, porque vivir toda la existencia amargado debe ser muy triste. Imagínense lo que es vivir toda una vida amargada, tener una raíz amarga. Entonces, el faraón estaba mostrando toda esa raíz amarga que había en él, tratando de burlarse de Dios y tratando de levantarse contra Dios. De levantarse contra Dios. Entonces, normalmente cuando usted o yo comenzamos y dejamos atrás
la vida que teníamos antes en la oscuridad y vamos a la vida de la luz con Dios, eso es lo que va a tratar de hacer el enemigo. Nos va a tratar de traernos cargas a la vida, situaciones de carga. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que hizo después el pueblo de Israel. ¿Qué hizo después el pueblo de Israel? Se quejaron contra Moisés. Es más, le dijeron a Moisés, ya mejor quédate quieto, Moisés. No vayas a esparascar más ese avispero del faraón. Y normalmente cuando nosotros, y ahí es donde sucumben muchas personas, y por eso el enemigo sabe, y él dice, con que yo los apriete, los hago volver a mí. Entonces cuando tú comienzas a ir hacia Dios, entonces él comienza a apretar. Recuerda que él dice, yo tengo tu historia en mis manos. Tú fuiste mío. Tú estabas en mis manos. Y no te voy a dejar de ir así fácil. Y comienza a crear todo tipo de artimaña a tu alrededor. Situaciones, ¿para qué? Para apretarte, para ponerte talanquera, para ponerte piedra de tropiezo, a poner personas en contra tuya y situaciones difíciles. Por eso la vida de ningún ser humano es una vida estable, recta, no. Nosotros tenemos que siempre una vida de lucha. Vamos a tener una vida de lucha, de situaciones contrarias, vamos a tener personas contrarias. Entonces uno debe tener en cuenta eso. Tenemos quien va a buscar tratarnos de qué, de hacernos rendir. Porque eso siempre va a buscar el enemigo, que nosotros nos rindamos. Y hay gente, mira, ¿por qué hay mucha gente? Si ustedes se han indagado, ¿por qué hay muchas personas que comenzaron en el camino de Dios y hoy no están? ¿Sí conocen ustedes casos de esas personas que comenzaron como entregados o comenzaron con ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué hoy no están? Hay algunos que hoy no están porque pidieron lo que querían, les llegó, ¿y qué pasó? Ya se olvidaron de Dios, eso era lo que querían. Hay otros que comenzaron a tener situaciones difíciles, no las lucharon, no se dieron a la lucha, se dejaron vencer rápidamente. Y así sucede. ¿Se han visto en las situaciones de las personas que están alrededor de ustedes o que comenzaron en las comunidades y grupos con nosotros? ¿Por qué hoy no están? ¿Qué les hizo hoy perder a ellos? ¿Por qué hoy ellos no están en la lucha? ¿Por qué han renunciado en el camino de Dios? ¿Por qué han renunciado a la batalla? Por los malos Y en pocas pensamientos. palabras, porque muchos han sido cobardes. Y por eso la palabra de Dios dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Por eso el Señor lo dijo. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y se refiere a eso. Y por eso el libro de Eclesiastés también dice, si te entregaste al Señor, prepárate para la batalla. Y el Señor también nos alertó de eso. Ánimo, yo he vencido al mundo. Porque tendremos siempre unas fuerzas que nos están apretando. ¿Cuál es la primera fuerza que nos aprieta a nosotros? A ver si de pronto ustedes... ¿Cuál es esa primera fuerza que nos aprieta a nosotros y que a veces es como esa talanquera que nos hace retroceder, desistir? ¿Cuál creen ustedes que es? El temor, no. ¡Yujú! ¿Ah? El temor. El temor. El temor a Dios. Bueno, el temor es uno de ellos, sí. Pero no es uno de los principales, sí. El temor está allí. Exacto. Hay personas que el temor no los deja avanzar. Henry, pues yo pienso que falta de fe.
Hay una palabra que dijo nuestro Señor para poderlo seguir a Él. Una palabra muy clave. Es dejar todo para seguirlo, no tener apegos en la tierra ni a nada, ni a nadie. Hay una palabra clave y es niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y por eso es que la mayoría de la gente se queda. El Señor dijo, niégate a ti mismo. ¿Y qué sigue? ¿Qué otra cosa dijo? Niégate a ti mismo. ¿Cómo termina esa cita bíblica? ¿No recuerdan esa cita bíblica? No, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ahí está la clave de todas las caídas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Y es el negarnos nosotros mismos. ¿Qué pasa? No, yo no soy fuerte y se quedan. Yo no voy a ser capaz y me quedo. Me cuesta, me duele mucho eso, no, me quedo. Ay, qué dolor y se queda. Entonces, el negarse a sí mismo, el poder renunciar, el poder uno transformar, cambiar esa vida, esa forma de ser, nosotros mismos, eso que antes hacíamos, dejar todos esos vanos placeres de antes nuestro, nuestra forma de vivir la vida que llevamos. Ese negarse a sí mismo es lo más difícil. ¿Por qué? Porque es que está en la carne y nosotros somos carne. ¿Entonces qué pasa? Que esa carne está contaminada. Ahí el enemigo puso un gancho y está enganchado en esa carne. Y les voy a poner un ejemplo. ¿De qué se quejaba Pablo? Pero ustedes sí están como que mal de la palabra, ¿no? ¿De qué se quejaba Pablo? ¿Qué tanto le pedía a Dios? Él había algo que tanto le pedía a Dios y se quejaba de algo. ¿Qué era? Me va a tocar leer mucho más. Pablo tenía un aguijón. Y ese aguijón era un dolor que tenía en su cuerpo. ¿Ya? Pero era un aguijón que puesto por Satanás. Y Dios no se lo quitó. ¿Qué le respondió nuestro Señor Jesucristo a Pablo? A ver si de pronto saben ustedes qué respuesta le dio cuando Pablo tanto clamó para que le quitara ese aguijón, que era algo que le había puesto el enemigo y estaba ahí un espíritu que lo tenía ahí atormentado en la carne, produciéndole un malestar y un dolor en la carne. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Tampoco, no, pero estamos grave. Estamos grave. Nuestro Señor le dijo a Pablo, mi gracia te basta. O sea, no le quitó el dolor, le dijo, la gracia debe estar por encima de todos esos ardores, dolores, enfermedades, todo lo que está en tu cuerpo. Entonces, mira que así como Satanás tenía hecho un gancho sobre el cuerpo de Pablo, así también él ha hecho un gancho sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Y entonces, si tú no te niegas, tú estás haciendo que él se afiance mucho más ahí que se afiance mucho más ahí en esa carne. Entonces, tenemos que tratar de hacer que él no se afiance mucho más allí. Entonces, por eso es que es importante algo, que es una de las luchas tanto del ser humano, en la cual contaminamos tanto la carne. ¿Cuál es? ¿Cuáles son esas situaciones contaminadas donde la carne ahí nos hace
doblegarnos. Uno, las enfermedades. Las personas cuando comienzan a sufrir de malestares, dolores, enfermedades, ¿qué pasa? Ahí es donde se debilita su fe. Y ahí es donde comienza esa fe a caerse, y que se apartan de Dios. Dos, el placer y la lujuria y lo que tiene que ver con la fornicación, que tanto lo hablaba Pablo, que todos los otros pecados estaban fuera del cuerpo. Ese es el único que está en el cuerpo, ahí prensado en el cuerpo. Y una de las debilidades del ser humano es esa, el apetito sexual. Entonces la enfermedad es una, el apetito sexual es otro. ¿Cuál es el otro que está en la carne? A ver si usted de pronto viene. Que está en la carne. Está en la carne y nos debilita. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Otro que está en la carne y tiene que ver es con qué, con lo que nosotros ingerimos El ayuno. y llevamos. Cuando nosotros aguantamos mucha hambre, ¿qué pasa? El cuerpo se debilita. El cuerpo se debilita, pero muchas veces más que debilitar el cuerpo, debilita en la fe. Las personas comienzan a decir, ¿dónde está Dios? Y en esa debilidad y en esa hambruna comienzan a lanzar improperio ante Dios y ceden y se pierden. Entonces mira, esas cosas son las que están en los dolores, o sea, los dolores y los ardores de la carne. Y Satanás sabe por dónde coger. Él sabe que si él complace tu carne, tiene tu carne bien fresca, bien alimentada en cuanto a eso, sabe que estás en contra de lo que hace que te puedas fortalecer y él hace que con eso te atraiga más. Por eso entonces te pone hoy toda una baraja. ¿Para qué? Para que tú puedas satisfacer fácilmente el apetito de la carne sexual. Hoy en día cada vez más fácil eso. Antes primero se hacían novios y después, antes se hacían novios, iban a matrimonio y después se acostaban. Ahora, después pasó una generación, se hacían novios, se acostaban y después se casaban. Ahora estamos en qué etapa? Que se acuestan y cada Se acuestan y después miran si son novios. a ver si son capaces de estar juntos. Entonces ahora no son novios. Mira cómo eran las cosas y deberían ser. Se hacían novios, se casaban y después era que se acostaban. Pasamos a que se hacen novios, se acuestan, pero antes por lo menos se casaban. Ahora se acuestan. Ahora ni son novios. se hacen amigos. Y ni son novios y ni se casan. Ajá. Entonces hoy está mucho más fácil para el ser humano, pues el tener relaciones sexuales. Antes le era al hombre mucho más difícil poder, como decir uno, llevar una mujer, como decir así, a la cama. Hoy no. Hoy supuestamente las mujeres también entraron ahora, supuestamente en el siglo, donde ellas entonces ahora dicen, no, nosotros somos los que los llevamos. Y entonces eso es empoderamiento femenino. ¿Sí? Eso es empoderamiento femenino. Entonces han ido trastocando eso. Entonces Satanás sabe que allí, si alimenta eso allí, el espíritu no va a fluir ahí. Él sabe que si vuelve a ti a hacerte esa gula, que tú estés en esa gula constante, porque mira que la ciencia dice que algo más fuerte que la adicción a las drogas, ¿sabes cuál es? Hay una droga que es legal. ¿Sabes cuál es la droga legal? El azúcar. Y muchas personas hoy están sufriendo de diabetes. Y hay personas que hoy con el azúcar no pueden controlar. El cuerpo les pide todo lo que tiene que ver con eso.
Hay personas que a veces también se acostumbran tanto a esa comida chatarra y comienza el cuerpo a pedir. Entonces, ¿qué pasa? Sabe que eso es una forma de ¿qué? De tenerte atado allí a eso. Entonces es otra forma. Y la tercera forma es la enfermedad. Pues si tú no vives adecuadamente en tus cuidados, si tú no eres una persona que te cuida en la alimentación, en hacer las cosas bien, tú no descansas, tienes una vida desordenada, pues te vas a enfermar. Entonces mira que es muy importante eso. Trabajar eso, ¿para qué? Para que no seamos nosotros, le demos gancho para que Él nos coja a nosotros y nos apriete como gancho. Hay que negar todo eso. Hay que pedir dominio sobre esa etapa en nuestra vida, purificar nuestra... Si tuvimos mucho desorden antes de conocer al Señor en nuestra vida sexual, hay que pedir eso a Dios y ponerlo en manos de Dios para que nos purifique en ello. Si lo tuvimos en cuanto a la alimentación, también ponerlo en Dios, ¿para qué? Por eso también, ahí mira que el ayuno también ayuda en eso, es muy importante. El ayuno nos ayuda a dominar eso. Y si teníamos enfermedad, pues pedirle a Dios, ¿para qué? Para que nos ayude a tener un cuerpo sano. A tener a Dios un cuerpo sano. Entonces, eso es muy importante. Porque es la forma y las cosas que hace el enemigo. ¿Para qué? Porque él siempre va a buscar ¿qué? Apretarnos. ¿Para qué? Para hacernos caer. Así estaba el faraón poniendo al pueblo de Israel. Y después el pueblo de Israel cayó. Más adelante lo vamos a ver cómo cayó el pueblo de Israel. Cómo surtió efecto lo que hizo el faraón. Que en realidad estaba siendo guiado ¿por qué? Por Satanás. Entonces dice aquí. Los capataces y los inspectores salieron y dijeron al pueblo. Esto dice el faraón. No les daré más paja. Vayan ustedes a buscarla y tráiganla de donde puedan. Pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada. El pueblo se dispersó por todo el territorio egipcio buscando paja. Los capataces los apuraban diciendo, completen su trabajo, la tarea de cada día, como cuando se les daba la paja. Mire que dice allí, vayan ustedes, búsquenla y tráiganla de donde puedan, pero no se le va a bajar la cantidad. Entonces el pueblo se dispersó por todo el territorio egipcio buscando la paja. Los capataces los apuraban diciendo, completen su trabajo, la tarea de cada día, como cuando se les da la paja. Ahí ese odio visceral, esa rabia que está allí. Los capataces golpeaban a los inspectores israelitas que habían nombrado diciéndoles, ¿por qué no completaron hoy la cantidad de adobes como lo hacían antes? Entonces los inspectores israelitas fueron a reclamar al faraón, ¿por qué tratas así a tu siervo? Nos exigen que hagamos adobes sin darnos paga. Tus siervos se llevan los golpes, pero el culpable es tu pueblo. Contestó el faraón, flojos, eso es lo que son, unos flojos. Por eso andan diciendo vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Y ahora a trabajar, paga no se les dará, pero tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron que no disminuirían la cantidad diaria de adobes. Y encontrando a Moisés y Aarón, que los esperaban a la salida del palacio del faraón, les dijeron, el Señor los examine y los juzgue. Vea, mire allí, los examine y los juzgue. O sea, cuando comienza la persona a sentir allí el esfuerzo en la carne, el dolor en la carne, el pequeño sufrimiento, ahí se comienzan a desvanecer. Y el enemigo sabe que tengo que tratarlo, lo voy a desvanecer. Lo voy a triturar, lo voy a coger. Recuérdate que para que la uva de vino y el trigo de harina, ¿qué tiene que hacer? Para que la uva de vino y el trigo de la harina, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que triturarse. Tiene que triturarse. Entonces, si el enemigo viene a triturarte,
viene a triturarte, lo que tienes que hacer tú entonces, ¿qué es? De ese resultado coger y hacer el vino. De ese Amasar, resultado coger y hacer la harina. triturar. Así que si en tu vida algún día, un momento, estés pasando, te está haciendo, triturando por cierta situación, pues aprovecha para allí formarte, porque estás formando un vino, estás formando algo. Entonces, todas esas situaciones nos ayudan ¿qué? A formarnos a nosotros. Entonces, tal vez el enemigo nos está apretando por alguna situación, por otra, está poniendo y nos está apretando. Pues se utiliza esa apretazón ¿para qué? Para ofrecer a Dios y hacer que un vino. Pero no dejes que ese vino se ponga amargo. ¿Ya? Ese vino no lo puedes dejar que se ponga amargo. ¿Cuándo lo ponemos amargo? Cuando tú en esa trituración que hace el enemigo, pues te deja poner el corazón amargo. No puedes dejarte poner el corazón amargo. Entonces no dejes perder. También cuando machacan la semilla para sacar el aceite, ¿cómo hacen? También machacan una semilla, la trituran y de ahí sale ¿qué? El aceite. De ahí sale también ¿qué? El aceite. Entonces, de la trituración que puedes estar sufriendo o que sufres más adelante o vayas a sufrir algún día, recuerda esa parte. Que en esa trituración tú puedes hacer un vino, sacar un aceite, hacer una harina. Pero ojo que no la vayas a dañar. Amargándote allí. Cuando tú comiences entonces ¿qué? En esa trituración a levantarte contra Dios y a perder la fe y todo eso. Hay que aprovechar, no hacer como hicieron los inspectores, entonces ¿qué? Comenzaron a dudar y comenzaron a poner en tela de juicio la obra de Dios. Siempre con humildad, la palabra de Dios dice, humíllate delante de la mano poderosa de Dios. No, humíllate delante de Dios, que Él en el momento adecuado te levantará. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Pues nosotros no vamos a tener que vivir tanto como Job, esa situación como Job, pero de pronto alguna vez en la vida estemos sufriendo situaciones así, deseamos triturados, pues tienes que saber canalizar esa trituración para que eso se convierta en un buen vino, porque de ahí puedes sacar una obra maravillosa, ¿ya? Una obra maravillosa. Entonces dice aquí, los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron que no disminuiría la cantidad diaria de adobes, y encontrando a Moisés y Aarón, que los esperaban a la salida del palacio del faraón, les dijeron, el Señor los examine y los juzgue. Cuando le dice los examine y los juzgue, es queriendo decir, tal vez eso que ustedes están haciendo, están diciendo en realidad es una mentira o no viene de Dios o eso no es adecuado. Entonces dice, nos han hecho odiosos ante él. Al faraón y su corte le han puesto en la mano una espada para que nos mate. Moisés volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? Te mira que Moisés fue lo que yo les estaba diciendo. Que es normalmente, mire que si Moisés lo hacía normalmente, es algo que está dentro de la humanidad nuestra. ¿Sí? Parte de la humanidad nuestra y el enemigo sabe que eso es nuestro lugar débil. Que nuestro lugar débil, ¿cuál es? Esta carne, esta tienda que nos acompaña, que nos lleva. Este lugar de batalla y de guerra que está en la carne y en la mente. Por eso, si ustedes han leído alguna vez o han leído o han visto la historia de Francisco de Asís, ¿qué fue las primeras cosas que hizo Francisco de Asís?
¿Cómo le decía él a su propia carne y a su propio cuerpo? ¿Quién sabe? Pues él, primero que todo, se volvió humilde, o sea, él no comía nada, era rico y dejó todo, 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 la humildad. No, pero ¿cómo se trataba él? ¿Cómo trataba él a su cuerpo? ¿Cómo se decía él? Él se decía, somos míseros gusanos. Ah, sí, que Él le él, decía, somos míseros gusanos ante Dios. Y le decía también, traten su cuerpo como un asno. Y él, los alimentos a veces les echaba, no los adobaba. Y los alimentos les echaba a veces hasta ceniza. ¿Para qué? Para quitarle el sabor bueno. Para que el paladar no se acostumbrara a ella y no tuviera ese consentimiento de placer. O sea, él buscaba de toda la forma que el cuerpo no sintiera placer. Entonces, por eso ustedes tienen que comenzar. ¿Dónde nosotros comenzamos a sentir placer? Tal vez con nuestros ojos viendo lo que no deberíamos ver. Porque mira que el morboso, ¿qué hace? Siente placer, ¿qué? Viendo, ¿qué? Morboseando. Entonces es un tipo de placer. Otros viendo el inadecuado. Hay gente que siente placer escuchando los chismes del vecino. Hay otro que tiene placeres comiendo ese dulce y esa cantidad de alimentos. Hay otro que la vida es que piensa, como dicen por ahí, es pensar en es en la vida sexual. Entonces, todos esos placeres que están ahí en la carne, Francisco de Asís los sometió todos. Por eso no se casó, por eso no tuvo pareja, por eso no adobaba los alimentos, por eso no, él a veces hacía que no tenía visión y no fue perdiendo la visión, le pidió a Dios para qué, para no ver todas esas cosas desastres del mundo, ¿sí? Hacía demasiado ayuno y alimento, también para dormir. Entonces tú sabes que no hay cosa peor que el ser humano cuando no duerme bien, cómo se levanta mal geniado y todo eso. Y él a veces se ponía a dormir en el suelo, no dándole placer, esa es otra. No le daba placer al cuerpo, entonces mira que todas estas cosas uno tiene que trabajarlas. Sí, y esa es una forma de fortalecernos mucho. Porque si tú te fortaleces allí, tú le estás cerrando puertas al enemigo para que se ancle dentro de ti. Y si él no tiene poder entrar, entonces cuando tú oras, el Espíritu de Dios viene sobre ti, va a ser mucho más fácil tomar poder y autoridad sobre ti. Porque tú le estás cerrando la entrada a él por donde él se ancla. Entonces desde hoy sabemos saber qué tenemos que someter cada vez más. Eso es el negarse a sí mismo. No busques tener esos suaves descansos, ¿no? Él buscaba y dormía en el suelo y a veces sin la paja, a veces con el frío, bueno, en sí. Entonces nunca nos acostumbremos a estar buscando el exceso de comodidad. Ahora, Francisco de Asís fue una decisión que tomó, pero eso no es algo que Dios nos mande exactamente. Pero tú tienes que darte cuenta, si ese está siendo tu punto de vista, sí tienes que trabajarlo. Porque si el enemigo te está trabajando por ahí, entonces tienes que tratar de dominar ello. Tienes que mirar cuál es eso. Porque tal vez hay personas que dicen, hombre, yo la verdad que eso de comer y comer tanto dulce, esas comidas y no cuidarme con la alimentación, de comer tantas, eso no es, la verdad que... Y hay personas que no tienen problema con eso. Hay otras personas que dicen, bueno, yo la verdad que la parte de tener que dormir y buscar las mejores condiciones, no, yo puedo dormir en cualquier lugar con el calor y con el frío. Y yo me levanto y duermo y puedo conciliar y me levanto de buen ánimo. Entonces ese no es mi problema. Hay otros que dirán, bueno, mi problema no es con esa cuestión el apetito sexual. Yo no soy afanado de estar deseando ni tener esa libido tan alto ni estar buscando. No, eso no es lo mío. Yo miro a otras personas y veo que no tengo, no tienen esa libido tan alta. Entonces, no es mi problema. Hay otros que dirán, bueno, mi problema no es con esa cuestión el apetito sexual. Yo no soy afanado de estar deseando ni tener esa libido tan alto ni estar buscando. No, eso no es lo mío. Yo miro a otras personas y veo que no tengo
ese tipo de líbido alto, estar pensando y mirando a las otras personas y deseando a las otras personas. Es más, ni con la pareja tengo ese deseo desbordado, simplemente el normal que puede tener uno. Entonces, todas esas cosas hay que reexaminarlas, ¿ya? Hay que reexaminar para trabajar en uno. Para que no le demos espacio y él no venga ¿qué? A tomar fuerza en nosotros, ¿ya? Dice aquí, el Señor los examine y los juzgue. Nos han hecho odiosos ante él. Al faraón y su corte le han puesto en la mano una espada para que nos mate. Moisés volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre, el pueblo es maltratado y tú no has librado a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés, pronto verás lo que voy a hacer al faraón. Los dejará marchar a fuerza y aún los echará de su territorio. Dios dijo a Moisés, yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso. Hay algunos que dicen que Dios no se le ha aparecido a nadie. Pues aquí está una cita que dice que sí. El mismo Dios le dice, yo me le aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero no les di a conocer mi nombre, el Señor. Yo hice alianza con ellos, prometiéndole la tierra de Canaán, tierra donde habían residido como emigrantes. Yo también, al escuchar las quejas de los israelitas esclavizándolos por los egipcios, me acordé de la alianza. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, yo les quitaré de encima las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, los rescataré con brazo extendido y haciendo justicia solemne. Los adoptaré como mi pueblo y seré su Dios, para que sepan que yo soy el Señor, el Dios de ustedes, el que le quita de encima las cargas de los egipcios. Los llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré en posesión. Yo, el Señor. En la grandeza y el poder de Dios se levanta cuando un hombre, una mujer, un pueblo, una familia gime a Dios. Por eso la Biblia tiene muchas promesas, y eso es algo que mira que los hermanos protestantes comprendieron. Dice, en la Biblia hay muchas promesas, y esas promesas son ¿para quién? Para su pueblo. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que ustedes hacen parte de ese nuevo pueblo de Dios? Sí, ¿Somos parte, somos descendencia de Abraham? yo sí. ¿Somos descendencia de las tribus de Israel? Sí. Pero ¿por qué lo dudan? O sea, entonces Claro que sí. ¿ustedes son coherederos del reino de los cielos? Sí, yo Claro. sí. ¿Creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Demasiado. Claro. Como el dueño de todas las promesas, ¿ustedes creen en esas promesas que Él hizo? Claro. ¿Y las promesas que hizo nuestro Dios a sus antepasados? Sí. Pues si creemos todo eso También. y estamos seguros de eso, entonces ¿qué quiere decir? Que las promesas son dadas para nosotros, para cumplirse en nosotros. Entonces mira, si una familia, si una persona gime y clama a Dios sobre las promesas que Dios ha hecho, recuerden que para Dios eso es fuerza. ¿Por qué? Porque tú le estás hablando sobre no lo que tú estás pidiendo, sino sobre lo que Él prometió. ¿Ya? Y Dios es solemne y cumple su palabra. Y si Dios te ha hecho una gran promesa,
pues Dios tiene que cumplirte la promesa. Pero ¿cómo te tiene? Dios te puede cumplir y te cumplirá la promesa. Sí te cumplirá la promesa. Pero ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que ser, como digo el Señor, Obediente. que Hermano. yo sea su Dios, que yo sea su único Dios. Es lo único que debe cumplirse. Que verdaderamente Dios sea tu Dios en tu corazón, que Él sea el único Dios en tu vida, que Él sea lo más santo y lo más alto en tu vida, que tú cuando gemiste, clamaste y lloraste y te levantaste, tú lo estabas haciendo creyendo plenamente que Él es tu Dios sobre todas las cosas. Allí se cumplirá. Allí tú puedes levantar con plena confianza, invocando esas promesas que Dios te hizo. Y mira que Dios le está diciendo, Moisés le viene y le reclama, él le está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que yo estoy dejando olvidado al pueblo? Si yo me estoy acordando, ellos gimieron a mí, ellos rogaron a mí, yo escuché sus gemidos y yo me acordé de la alianza y por eso he venido a rescatarlos. Por eso he venido a rescatarlos. Usted mira la grandeza de Dios de acordarse. Para Dios es muy importante que darle cumplimiento a su palabra, porque Él no es hombre. Terminen usted la frase. No es hombre, No miente, no miente ni se arrepiente. Amén. Porque Él no es hombre que miente ni se arrepiente. Y cumple su palabra, porque Isaías dice que la palabra no llega a tierra hasta que dé cumplimiento a lo que Él ha profetizado y a lo que Él ha mandado. Pero que así lo crean y lo tengan presente. Y por eso ustedes ven a los hermanos protestantes clamando, pero ellos hacen declarando que esa promesa es para mí. Yo hoy declaro que esa promesa es para mí y que esa promesa llega ahora para mí. Pues si estamos en obediencia, sí. Si es el Señor es tu Dios, pues sí. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Los adoptaré como mi pueblo y yo seré su Dios para que sepan que yo soy el Señor Dios de ustedes, el que les quita de encima la carga de los egipcios. Los llevaré a tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob y se las daré en posesión yo el Señor. Moisés comunicó esto a los israelitas, pero no le hicieron caso. O sea, ya mira que el peso que tenían del trabajo que pasó, ya estaban haciendo endurecerse. Porque estaban agobiados por el durísimo trabajo. ¿Vio? El enemigo sabe cómo puede hacerte a ti doblegarte. Él sabe cómo te puede doblegar. El Señor dijo a Moisés, ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio a los israelitas. Moisés se dirigió al Señor en estos términos. Si los israelitas no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón a mí que soy tan torpe de palabra? El Señor habló a Moisés y a Aarón, les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de dejar salir de Egipto a los israelitas. Hijos de Rubén, primogénito de Jacob, Enoc, Falú, Hezrón y Carmí son los clanes de Rubén. Hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea, son los clanes de Simeón. Lista de los hijos de Leví por generaciones, Gerson, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gersón, Libni, Semeí y sus clanes. Hijos de Kehat, Anran, Yishar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Hijos de Merari, Macli y Musi. Hasta aquí los clanes de Leví por generación. Anran se casó con Jequebet, pariente suya, y ella le dio a Aarón y a Moisés. Anran vivió 137 años. Hijos de Yishar, Corat, Nefeg y Sinri. Hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Isabel, hija de Aminadab y hermana de Naxón. Ella dio luz a Nadab, Abijú
Eleazar e Itamar. Hijos de Coraj, Asir, Elcaná y Abiasaf son los clanes corajitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una hija de Futiel y ella dio a luz a Finés. Hasta aquí los cabezas de familia levitas por clanes. Y estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo: saquen a los israelitas de Egipto por escuadrones, y los que dijeron al faraón rey de Egipto que dejara salir a los israelitas de Egipto, Moisés y Aarón. Palabra de Dios. Entonces, vamos a dejar aquí este capítulo 6, leímos el 5 y el 6, donde queda el orden de salida que iban a salir ellos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Por el momento no. ¿Ah? Pues yo por el momento no. Bueno, entonces, espero que les haya quedado muy importante que no se vayan a dejar ustedes saber reexaminar por dónde el enemigo está anclándose en nosotros y trabajar. Algunos es por un lado, otros por otro lado, y así. Pero no nos dejemos nosotros anclar de él. Entonces sabemos que en el cuerpo también libramos una batalla, que es diaria. Mira que hay personas que cuando aguantan hambre, sí han visto que a veces les cambia el genio y se transforman totalmente. Hay personas que cuando no duermen bien se transforman totalmente. Hay personas que cuando no... ¿cuáles son las otras? Cuando le ponen mucho trabajo, bueno, diferentes situaciones, o no tienen dinero, cambian totalmente. O sea, hay situaciones que los lleva a cambiar. Entonces, que no nos lleve a nosotros esas situaciones en la carne a cambiar a nosotros. Amén. Henry, Señorita. yo te hago una pregunta que yo ya estaba por hacérsela, porque yo no he vuelto a escuchar en ninguna parte, o yo no me acuerdo, que hablen de los hijos de José. O sea, que tuvo dos, pero más no, pues ya está ahí. Sí, bueno, es que la Biblia menciona solamente eso. Que tuvo dos y ya, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a disponernos para la oración. Para los que están llegando, si tienen algún tipo de... Si tienen algún tipo de petición, la escriben ahí para que oremos por sus peticiones. Y oremos por cada una de sus peticiones, como hacemos todos los días. Entonces dispongamos nuestro corazón para el Señor, cerremos nuestros ojos, para que a todos hoy el Señor pueda hacer una obra más en nuestra vida. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz Espíritu Santo. Clamamos a ti, hermoso bello Dios, como pueblo tuyo que somos. Reconociendo, Señor, que no te amamos en verdad como deberíamos amar. Reconociendo en verdad que hemos faltado, Señor, con nuestros malos pensamientos, con nuestras palabras ociosas y vanas, que te hemos faltado, Señor, porque no hemos amado como tú nos has mandado amar, porque nos cuesta entregarnos, hermoso Dios, porque nos cuesta negarnos a nosotros mismos, Señor, que todavía es mucho más fuerte. Por eso, hermoso, bello Dios, reconociéndote como el Señor y Dios nuestro, como el Santo de Israel, el único y el Todopoderoso, ante ti venimos hoy, hermoso Dios, una vez más en esta noche,
para alabarte, para adorarte, para glorificarte. Desde lo más profundo de mi ser, mi alma te alaba, Señor. Desde lo más profundo de ser, mi alma te glorifica. Desde lo más profundo de mi ser, mi alma se entrega a ti en adoración y alabanza, glorificándote, exaltándote, dándote toda la adoración, toda la gloria y toda la honra, queriendo abrir toda mi vida en ti, hermoso Dios, hoy entregándonos a ti. Nos presentamos en acción de gracia, porque nos has permitido hoy tener un nuevo día, nos has bendecido con un nuevo amanecer, porque nos has permitido que los rayos de luz del sol nos haya iluminado, porque has permitido, Señor, que la lluvia caiga sobre los campos y empapen, Señor, la semilla y los árboles frutales, las que están naciendo, Señor. Porque hiciste, hermoso, bello Dios, que pudiera caer, Señor, para que la hierba naciera y los animales se alimentaran. Para que el agua también, Señor, pudiera saciarnos a nosotros y a los animales, a las bestias del campo y a los pájaros, y a las aves y a todos los animales. Gracias, hermoso Dios, porque siendo nosotros malos, tú, solo siendo tú el Señor verdadero, justo y bueno, nos permite, Señor, hoy recibir bendición. Porque tú, hermoso Padre, quieres el bienestar de todos. Porque tú quieres, hermoso Dios, que todos te conozcamos y te recibamos. Porque tú nos estás llamando, Señor, para que volvamos a ti y estemos junto a ti, abrigados bajo tus anchas alas, Señor. Así como la gallina reúne a sus polluelos, así nos quieres reunir, hermoso Dios, pero lastimosamente no nos hemos negado a nosotros mismos. Nos cuesta, Señor, negarnos a nosotros mismos. Por eso hoy, con tu hermosa y bella palabra, esta palabra que hoy nos alerta, Señor, de eso, te pedimos, Señor, danos la gracia, la fuerza para vencer, Señor, para negarnos a nosotros mismos, para que podamos llevar esa cruz y cargar la cruz, para que podamos, hermoso Dios, recibir de ti esa grandiosa obra. Padre, te pedimos perdón por cuánto te hemos ofendido. Queremos pedirte perdón por todos aquellos que no te han pedido perdón. Te pedimos y clamamos, Señor, por nuestra nación. Clamamos por este país que ha derramado tanta sangre, Señor, en medio de la guerra, pero también en medio, Señor, de los abortos. Te pedimos perdón, Señor, por todos esos sacrificios, Señor, de oscuridad. Te pedimos perdón, Señor, por tanta muerte inocente. Te pedimos perdón porque así como el justo Abel clama hacia ti, Señor, justicia, cuanto más tanta sangre derramada, Señor, inocente, que hoy clama justicia. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por cada una de esas malas obras con las cuales, hermoso Dios, te hemos ofendido, Señor, porque este país, Señor, tú lo tomaste, tú lo has escogido para ser un centro, Señor, mundial, para llevar tu última palabra y tu última verdad, aquella que se había perdido, por lo cual tomaste a un hombre, hermoso Dios, y nos has permitido conocer ese mensaje. Por eso, hermoso Dios, te pedimos que no hagas, Señor, que nuestro país llegue al destierro, hermoso Dios. Líbranos, hermoso Padre, y dale luz a los gobernantes. Permite que administren justicia correctamente. Te oramos por los jueces para que ellos sean equitativos y justos, para que ellos administren la justicia como debe ser, Señor, en equilibrio, objetivamente. Para que los gobernantes busquen el bien de los necesitados, Señor, para que acaben tanta corrupción en sus corazones, para que así, hermoso Dios, pueda distribuirse, Señor, entre tantas necesidades, los recursos, Señor, que se han dado. Te pedimos, hermoso Dios, para que nosotros, las personas, puedan comprender que la solución también está, Señor, en nosotros como hermanos, darnos los unos a los otros.
que nosotros podemos satisfacernos los unos a los otros y ayudarnos como tú nos pides, Señor. Gracias te damos, hermoso Dios, porque nos has permitido hoy tener un nuevo día, la fuerza física para levantarnos de nuestro lecho, porque nos has dado, Señor, la fuente laboral donde vamos y podemos ganar el pan con el sudor de nuestra fe. Hoy te oro por mis hermanos. Yo me uno, Señor, al clamor de aquellos que oran hacia ti, para que tú, Señor, le abras camino y le concedas un nuevo empleo. Me uno a las oraciones, Señor, de esos que creen en ti, de esos que te buscan, de esos que han abierto tu corazón, de esos padres que llevan esos deseos, Señor, de orar en ti, para que se le abran, Señor, camino de bendiciones, para que ellos sean luz allí donde vaya y donde estén. Y ahí donde se necesite luz, Señor, tú pongas esas luces para que muchos caminos y muchos que estén en oscuridad puedan tener luz, para que retomen su vida, para que encuentren una luz en medio, Señor, de tanta oscuridad. Gracias, Padre, porque nos has permitido tener lo necesario, porque nos has permitido hoy tener un lecho, un techo y los alimentos para poder saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, hermoso Dios, porque nos has permitido hoy reunirnos nuevamente como hermanos. Gracias, hermoso Dios, porque nos has permitido, con la guía de tu Espíritu Santo, poder discernir tu palabra. Hoy aprender, Señor, sobre esto, que lo teníamos como apagado y escondido. Hoy reaccionamos y caemos en cuenta nuevamente, Señor. Es en la carne donde el enemigo a veces se ancla y nos hace doblegar la fe. Nos hace doblegar en las fuerzas para seguir luchando. Nos contamina la carne y así también nos contamina tanto, Señor. Por eso, hermoso Padre, así te pedimos que nos des esa fortaleza y nos ayudes a purificar de adentro hacia afuera y así podamos purificar la carne. Líbranos de toda enfermedad. Líbranos, Señor, de esa lujuria desordenada. Aparta, Señor, todos esos deseos impuros, hermoso Dios, en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de esa gula desordenada que nos lleva a enfermar. Líbranos, Padre, de esa vanidad de siempre buscar tener, Señor, lo mejor para darle gusto a nuestro cuerpo, Señor. Danos, Señor, para vivir en la sencillez y en la humildad. No vivir en la miseria, porque eso no viene de ti. Vivir, hermoso Dios, con aquello que podemos satisfacer, Señor, que es bueno, que es justo y es agradable. Que no busquemos excedernos, Señor, en darle prioridad a los gustos, Señor, de nuestro cuerpo, como muchas veces hacemos, con las vestiduras, con los lujos, con la vanidad. Porque mira cuántas mujeres hoy gastan tanto y hasta se endeudan, hermoso Dios, por cambiarse el color de sus cabellos, por cambiar la forma de su cabello, por cambiar la apariencia de su rostro, por cambiar la apariencia de su cuerpo, por verse de otra forma. Muchas veces, Señor, esa vanidad los lleva a caminar con la cara erguida, hermoso Dios, orgullosos por un cuerpo, Señor, que es alabado por muchos hombres. Pero ¿dónde está, Señor, ese corazón hacia ti? ¿Dónde está, Señor, esa mirada sencilla y humilde hacia ti? Se han perdido, hermoso Dios. Por eso, hermoso Padre, líbranos que nuestros corazones se llenen de soberbia como se llenó el faraón. Líbranos, hermoso Dios, que nuestro corazón se llene de esa altanería y prepotencia de la cual se llenó el faraón y de la cual se llenarán, Señor, los siervos y los que seguirán al anticristo. Más hermoso Dios, llévanos a vivir en la humildad, en la sencillez, amándonos unos a los otros, sirviéndonos, oh Dios, y comprendiendo la necesidad de nuestros hermanos. Por eso, hermoso Dios, hoy ante ti nos disponemos, honrándote, alabándote, glorificándote, llenándonos en esta palabra, la cual hoy te pido que por medio de ella, hermoso Dios, se derramen, Señor, esas gracias para transformar vida. Por mis hermanos presentes, que sean dispuestos, Señor, hoy para escuchar de tu palabra. Hoy oro, hermoso Dios, por Juanpa, para que tú, Señor, bendiga su vida, para que hagas y lo transforme. Te oro por Ana Varela,
Te oro por Claudina López. Te oro, hermoso Dios, para que en ellos tú hagas una obra maravillosa, para que tú los fortalezcas, para que tú le des luz, para que ellos te puedan comprender, entender, para que ellos tengan, Señor, esa fortaleza interior y seguir luchando, para que haya conversión en su vida verdaderamente y te puedan reconocer como Dios y ante ti, Señor, te traten como si tú fueras verdaderamente ese Dios grandioso y soberano. Porque muchas veces creemos, Señor, y decimos que creemos en ti y que te reconocemos, pero en verdad vivimos como si tú no fueras lo más grande. Porque si nosotros reconociéramos que tú eres un Dios vivo y lo más grande, fuéramos tan obedientes, Señor, a cumplir todo lo que tú nos has mandado. Y todos los días infringimos tus normas, tus mandamientos, Señor. Porque todavía, hermoso Dios, tenemos otros amores por encima de ti, otras prioridades. Y nuestro amor, Señor, en realidad es un amor mínimo. Por eso, hermoso Padre, ante ti venimos para que cada día nos ayudes a perfeccionarnos en el amor. Para que nos ayudes, Señor, a perfeccionarnos como siervos. Y así podamos agradarte enteramente, hermoso Dios, como tú esperas y tú quieres que lo hagamos todos. Bendícenos hoy, Padre. Bendícenos, Dios de los cielos. Bendícenos con toda clase de bendiciones espirituales que de lo alto tú le das a tus hijos. No te pedimos oro ni plata, Señor. Te pedimos de esas grandiosas riquezas espirituales que tú le das a tus hijos y que venimos a buscar todas las noches, hermoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Porque es ese nombre en el cual nos reunimos, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Mesías, que es guía, que es camino, que es salvación. Por eso, Padre hermoso, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. Te oro, hermoso Dios, por la fe de Claudia, para que tú, hermoso Dios, hagas que crezca esa fe, para que esa fe, Señor, sea de esas que mueve montañas, que quita, Señor, y pone montañas, que sea una fe grandiosa, hermoso Dios, para que así muestre tu grandeza así muchas otras personas, y su fe y su vida cada día, Señor, sea en ti cada vez más fuerte, unida a ti, hermoso Dios,